Ya estamos en contacto con el señor Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, a quien agradecemos este contacto. Señor Arnillas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted y para todos nuestros radioescuchas. Un saludo para todo el Perú. Sí, señor Arnillas, un formalismo decir buenas tardes, pero no es una buena noticia la que hemos recibido hoy, aunque se preveía este informe ya del INEI que no iba a ser tan bueno en cuanto a esta situación de la pobreza en nuestro país, que ha escalado de 27,5% en el 22 a 29% en el 23. ¿Qué significa ello, señor Arnillas? Mire, lo que estamos viendo es efectivamente un alza en la incidencia de la pobreza y la verdad es que nosotros estamos viendo un horizonte un poquito más amplio. Estamos viendo desde el 2019 y allí lo que tenemos son un alza de 9 puntos porcentuales, si lo vemos desde el 2019 al 2023, y por eso es que es tan delicada la situación, ¿no? La población en situación de pobreza ha crecido en más de 3 millones de personas en este periodo. Y ese es el reto, cómo volver a los niveles del 20%. Ahora, señor Arnillas, entonces recae en la responsabilidad de este gobierno también, de Dina Boluarte, esta situación que no se ha hecho nada, al menos para tratar de impedir este índice. Mire, aquí lo que estamos mirando es en parte el impacto del COVID y la dificultad que hemos tenido desde el 2020 para acá para revertir de manera significativa esa situación. Incluso si nos comparamos con el 2021, prácticamente hemos retrocedido 3 puntos porcentuales, ¿no? Esto, ¿cómo influye sobre todo a las zonas más alejadas del país, señor Arnillas? Mire, acá hay que mirar y precisar la diferencia entre los procesos en áreas urbanas y en áreas rurales, ¿no? En las áreas rurales, la incidencia de la pobreza monetaria, que es de la que estamos hablando, está bastante por encima del promedio nacional, ¿no? Si el promedio nacional está en el orden del 29% para el 2023, en las zonas rurales ese porcentaje se eleva prácticamente 10 puntos por encima, casi 11, ¿no? Se llega a 39,8% de la población. Es cierto que en términos absolutos hay más personas en situación de pobreza en zonas urbanas que rurales, pero la pobreza en zonas rurales afecta a más parte de la población que en términos relativos en las zonas urbanas, ¿no? Ahora, viendo también este informe del INEI, los informes se ha revelado que son 10 los departamentos, contando a la provincia constitucional del Callao, que tienen tasas de pobreza monetaria superior al 29% promedio del país. Por ejemplo, la región con la tasa más alta es Cajamarca, ¿no? Increíblemente, con Así tanta es, riqueza, con 44,5%. así es. Y en el caso de Piura, que está en el mismo grupo, digamos, está en el orden del 30% en el 22 y su situación no ha mejorado, ¿no? Está en 33% en el 23. O sea, tenemos algunas regiones en las cuales hay una concentración significativa de pobreza, como es el caso de Cajamarca, de Loreto, de Pasco, Puno, ¿no? Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, ya hablamos del Callao, ya hablamos de Piura y de La Libertad. Este grupo de regiones son las que tienen, con cifras para el año 2023, la mayor incidencia de pobreza monetaria, ¿no? Todas estas regiones están encima del 30% de incidencia de la pobreza. Y en cuanto al análisis de la canasta básica familiar, también hay una variación, señor Arnillas.
Sí, hay una variación en el costo de la canasta, ¿no? Que es parte de los temas que están detrás, ¿no? Y que explica este incremento de la población en situación de pobreza y de pobreza extrema en particular, ¿no? ¿Qué se espera usted como su experiencia y dentro del análisis como presidente de la Mesa de Concentración de la Lucha contra la Pobreza, señor Arnías, para los próximos años? Estamos en una situación muy difícil que se puede, ¿cómo se puede analizar? ¿Hay mejoras que se vienen o de lo contrario no? Mira, yo creo que si la pobreza ha venido incrementándose en este tiempo, quiere decir que no estamos siendo eficaces como Estado, como sociedad, para llegar a la población. Es cierto que hemos tenido algunas condiciones, en especial climáticas, específicamente complejas, ¿no? Que han tenido o tienen incidencias en algunas regiones del país. No podemos olvidar los problemas climáticos y los problemas sociales que ha sufrido la región de Puno, por ejemplo. Pero entonces sí tenemos que tener una estrategia nacional que permita justamente corregir esta situación, o sea, que nos permita sobreponernos a este impacto que está teniendo el incremento de la pobreza en el país, desarrollando las capacidades económicas y productivas de nuestra población, ¿no? Señor Arnías, ¿esta recesión en la cual aún no salimos influye en que haya más pobres en el país? Sí, estamos hablando no solamente de porcentajes, detrás de cada punto porcentual hay miles de personas, ¿no? Claro. Que están siendo afectadas por este cambio de situación, ¿no? En sus niveles de ingreso y de consumo. Recordemos que la pobreza monetaria lo que mide es el consumo del hogar, se valoriza el consumo del hogar, ¿no? El gasto del hogar, y eso es lo que nos está reflejando esta situación de la que estamos hablando, ¿no? Y ahora, finalmente, señor Arnías, en cuanto al gasto del hogar, es muy difícil mantener un hogar si no hay un empleo, porque también ha aumentado el desempleo en nuestro país. Bueno, efectivamente, además no es solamente un tema de desempleo, es también un tema de informalidad en el empleo, que incluye entonces derechos no protegidos y en ese sentido costos que se transfieren a las personas, ¿no? Porque no hay seguridad en la salud, por ejemplo, que suele ser un componente que puede ser catastrófico para el bienestar de un hogar, ¿no? Porque no tiene cómo enfrentar determinadas enfermedades, ¿no? Un panorama muy difícil que enfrenta nuestro país en estos momentos. Muchas gracias, señor Federico Arnías, presidente de la Mesa de Concentración para la Lucha contra la Pobreza, por esta participación aquí en RCR. Muy amable. Muy amables ustedes y por la oportunidad de dirigirnos a todo el país a través de su frecuencia radial.